Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el mundo del espectáculo turco, con un foco especial en tres figuras que han capturado la atención de todos: Sabancı, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a explorar algunos rumores, algunas preguntas persistentes y en general, vamos a intentar desentrañar un poquito más de los misterios que rodean a estas celebridades. Como ya sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial, gracias a su increíble química en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos lugares. Su romance traspasó la pantalla, y los fans enloquecimos al verlos juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Su relación terminó y desde entonces las especulaciones y los rumores no han cesado. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Sabancı. Este nombre ha aparecido recurrentemente en los medios, vinculándolo de diferentes maneras a Hande Erçel. De ahí el título tan llamativo del vídeo: Sabancı pregunta y Hande Erçel explota, ¿qué oculta Kerem Bürsin? Sé que es provocador, pero mi intención no es crear drama innecesario, sino analizar objetivamente la información que tenemos disponible y tratar de entender qué está pasando realmente. Antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Estoy segura de que te gustará el contenido que estoy preparando para ustedes. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que está pasando entre Sabancı, Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para entenderlo bien, vamos a desglosar cada uno de estos nombres y su relación con el escándalo mediático que estamos presenciando. Primero hablemos de Sabancı. Este apellido es sinónimo de poder y riqueza en Turquía. Se trata de una de las familias más influyentes del país, con inversiones en una amplia gama de sectores, desde la industria financiera hasta la energética. Y como suele suceder con las familias adineradas y poderosas, su vida privada es objeto de constante escrutinio público. En los últimos meses, ha habido rumores crecientes que vinculan a uno de los miembros de la familia Sabancı con Hande Erçel. No voy a mencionar nombres específicos porque no hay confirmación oficial al respecto y no quiero contribuir a la desinformación. Sin embargo, estos rumores han generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar que la familia Sabancı no es simplemente rica, es una institución. Su influencia permea casi todos los aspectos de la vida turca, desde la economía hasta la cultura. Imaginemos el equivalente a un cruce entre los Rockefeller y los Kennedy en Estados Unidos, pero con raíces aún más profundas en la historia y la identidad nacional de Turquía. Por lo tanto, cualquier conexión, real o rumoreada, con una figura pública como Hande Erçel, se convierte en un tema de interés nacional. ¿Qué hay de cierto en estos rumores? Es difícil saberlo con certeza. Los medios turcos son muy hábiles para crear historias sensacionalistas y a menudo exageran la realidad. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, junto con algunas fotografías y vídeos que han circulado en las redes sociales, han alimentado la especulación de que Hande Erçel podría estar saliendo con un miembro de la familia Sabancı. Es importante destacar que en la era de las redes sociales, una simple fotografía tomada en un lugar público puede interpretarse de 1000 maneras diferentes. Una coincidencia en un restaurante o una sonrisa captada por un paparazzi, todo puede ser interpretado como evidencia de un romance secreto. Los fans ávidos de información sobre sus ídolos analizan cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas que confirmen sus teorías. Y los medios, conscientes de esta demanda, no dudan en explotar el morbo y la especulación para generar clics y aumentar su audiencia. El problema es que en este juego de interpretaciones y exageraciones, la verdad a menudo se pierde. Y aquí es donde entra en juego la supuesta explosión de Hande Erçel. Se dice que la actriz está harta de la constante atención mediática y de los rumores que circulan sobre su vida personal. Fuentes cercanas a la actriz han declarado que Hande está muy molesta por la forma en que los medios están tratando su vida privada y que está considerando tomar acciones legales contra aquellos que difundan información falsa o difamatoria. Obviamente no podemos confirmar esta explosión al 100%, pero es comprensible que la presión constante de los medios os pueda afectar a cualquier persona, y más a una figura pública como Hande Erçel.
Imaginemos por un momento estar constantemente bajo el escrutinio público, sin poder dar un paso sin que sea analizado y juzgado. Cada decisión, cada relación, cada aspecto de tu vida personal se convierte en un tema de debate público. La presión puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de información falsa o difamatoria. En este contexto es comprensible que Anne Ercel, como cualquier persona, se sienta frustrada y molesta. La posibilidad de tomar acciones legales es una forma de proteger su imagen y su privacidad, y de enviar un mensaje claro a los medios de comunicación: no todo vale en la búsqueda de la noticia. Ahora bien, ¿qué papel juega Kerem Bürsin en todo esto? Aquí es donde la historia se complica aún más. Después de su ruptura con Anne Ercel, Kerem Bürsin ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Ha estado enfocado en su carrera actoral y ha evitado hablar públicamente sobre su relación con Anne. Sin embargo, algunos fans creen que Kerem podría estar ocultando algo relacionado con la situación actual de Anne. ¿Qué podría ser? La relación entre Anne y Kerem fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue una conexión genuina que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de pantalla parecía ser igual de perfecta. Por eso su ruptura fue un golpe duro para muchos fans, que aún hoy no han perdido la esperanza de una reconciliación. En este contexto, la reticencia de Kerem a hablar sobre la situación actual de Anne alimenta aún más la especulación. ¿Sabe algo que no está dispuesto a revelar? ¿Está protegiendo a Anne de alguna manera? ¿O simplemente está tratando de seguir adelante con su vida y dejar atrás el pasado? Las respuestas a estas preguntas son inciertas, pero la falta de información oficial solo sirve para alimentar la imaginación de los fans. Algunas teorías apuntan a que Kerem podría tener información sobre la supuesta relación de Anne con un miembro de la familia Sabank. Otros creen que Kerem podría estar intentando proteger a Anne de la atención mediática. Y otros, más conspirativos, sugieren que la ruptura entre Anne y Kerem podría haber estado relacionada, de alguna manera, con la familia Sabank. Estas teorías, por descabelladas que puedan parecer, reflejan el deseo de los fans de encontrar una explicación lógica a lo que está sucediendo. La idea de que una fuerza externa, como la familia Sabank, pudiera haber influido en la ruptura entre Anne y Kerem es tentadora para algunos, ya que les permite mantener la esperanza de una reconciliación en el futuro. Sin embargo, es importante recordar que todas estas son solo conjeturas, sin evidencia concreta que las respalde. La realidad es que la ruptura entre Anne y Kerem podría haber sido por cualquier motivo, y la especulación sobre la influencia de terceros es, en gran medida, una forma de lidiar con la decepción. Por supuesto, todas estas son solo teorías y especulaciones. No hay evidencia concreta que respalde ninguna de ellas. Sin embargo, la falta de información oficial y la reticencia de Kerem a hablar sobre el tema han alimentado aún más las sospechas y los rumores. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación tácita. Cuando una figura pública evita hablar sobre un tema polémico, los medios y los fans tienden a llenar ese vacío con sus propias interpretaciones y especulaciones. En este caso, la reticencia de Kerem a hablar sobre Anne y su supuesta relación con la familia Sabank ha servido para alimentar aún más la maquinaria de rumores y especulaciones. Es una situación difícil, ya que cualquier cosa que diga o haga podría ser interpretada de manera incorrecta y utilizada en su contra. Por eso, su decisión de mantenerse al margen de la controversia es, en muchos sentidos, comprensible. Es importante recordar que Anne Ercel y Kerem Bürsin son personas reales con sentimientos reales. La constante atención mediática y la especulación sobre su vida personal pueden ser muy perjudiciales. Es fundamental que respetemos su privacidad y evitemos contribuir a la difusión de información falsa o difamatoria. En la era de las redes sociales, es fácil olvidar que las figuras públicas son también seres humanos con emociones y sentimientos. La constante exposición mediática y la presión de los fans pueden tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y que merecen ser tratados con respeto, incluso cuando están en el centro de la atención pública. En mi opinión, lo más probable es que Anne Ercel esté simplemente intentando seguir adelante con su vida después de su ruptura con Kerem Bürsin. Es posible que esté saliendo con alguien nuevo, o que simplemente esté enfocada en su carrera. Cualquiera que sea el caso, es su derecho a mantener su vida privada en privado. Anne Ercel es una actriz talentosa y exitosa, con una carrera prometedora por delante.
Es natural que quiera seguir adelante con su vida después de su ruptura con Kerem, y que explore nuevas relaciones o se concentre en sus proyectos profesionales. La especulación sobre su vida amorosa es, en gran medida, injusta y distrae la atención de su trabajo y sus logros. En cuanto a Kerem Bürsin, creo que está actuando de manera muy inteligente al mantenerse al margen de la controversia. Sabe que cualquier cosa que diga o haga será analizada y criticada, por lo que prefiere evitar hablar sobre el tema por completo. Es una decisión comprensible, aunque pueda frustrar a algunos fans que esperan una explicación. Kerem Bürsin es un actor talentoso y respetado, con una reputación que proteger. Su decisión de mantenerse al margen de la controversia es una forma de evitar ser arrastrado al drama y de proteger su imagen pública. Aunque algunos fans puedan sentirse decepcionados por su silencio, es importante recordar que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a proteger su privacidad. En resumen, la situación actual entre Sabank, Hande Erçel y Kerem Bürsin está llena de rumores, especulaciones y preguntas sin respuesta. Es difícil saber con certeza qué está pasando realmente, pero es importante recordar que son personas reales y que merecen respeto y privacidad. El mundo del espectáculo está lleno de historias sensacionalistas y exageraciones mediáticas. Es importante tomarse todo con pinzas y evitar caer en la trampa del morbo y la especulación. Al final, lo que realmente importa es que Hande Erçel y Kerem Bürsin puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. No voy a pretender que sé la verdad absoluta sobre lo que está pasando. Nadie, aparte de los involucrados, puede saberlo. Pero sí creo que es importante analizar críticamente la información que recibimos y evitar caer en la trampa del sensacionalismo. En la era de las noticias falsas y la desinformación, es fundamental ser críticos con la información que consumimos y evitar compartir rumores sin verificar. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad de informar con precisión y objetividad, pero también los individuos tienen la responsabilidad de ser consumidores informados y responsables. Una cosa que me parece importante destacar es la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Constantemente están siendo juzgadas, criticadas y analizadas. Cada uno de sus movimientos es examinado al detalle, y cualquier error o paso en falso puede ser utilizado en su contra. Es una situación muy difícil de sobrellevar, y es comprensible que muchos famosos se sientan abrumados y busquen proteger su privacidad a toda costa. La vida de una figura pública puede parecer glamorosa y envidiable desde fuera, pero la realidad es que está llena de desafíos y presiones. La constante atención mediática, la falta de privacidad y el temor a cometer errores pueden tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Es importante recordar que son seres humanos con las mismas necesidades y vulnerabilidades que cualquier otra persona. Creo que como público tenemos la responsabilidad de ser más conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y especulaciones en la vida de estas personas. No podemos olvidar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos, emociones y preocupaciones. Los comentarios negativos y las especulaciones infundadas pueden tener un impacto devastador en la vida de una figura pública. Es importante ser conscientes del poder de nuestras palabras y evitar contribuir a la cultura del odio y la difamación en línea. Y volviendo al tema central del vídeo, creo que es fundamental que Hande Erçel y Kerem Bürsin tengan espacio para sanar y seguir adelante con sus vidas. La relación que tuvieron fue muy especial, pero llegó a su fin. Y eso es algo que pasa en la vida de muchas personas. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante con optimismo. Las relaciones amorosas son complejas y a veces no funcionan, a pesar de los mejores esfuerzos de ambas partes. Es importante aceptar que las rupturas son parte de la vida y que es necesario tomarse un tiempo para sanar y seguir adelante. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin merecen tener espacio para procesar su ruptura y para encontrar la felicidad en el futuro, ya sea juntos o por separado. Espero que este vídeo haya sido informativo y entretenido. He intentado abordar el tema de la manera más objetiva y respetuosa posible. Mi intención no era crear polémica ni difundir rumores, sino analizar la situación actual y ofrecer mi punto de vista. Mi objetivo es proporcionar información y análisis, no alimentar el drama y la especulación. Espero haber logrado mi objetivo y haber contribuido a una comprensión más profunda de la situación actual. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que Hande Erçel está saliendo con un miembro de la familia Sabank? ¿Crees que Kerem Bürsin está ocultando algo?
Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Me interesa conocer tus opiniones y perspectivas sobre este tema. Tu participación es importante para crear un espacio de debate respetuoso y constructivo. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí tu apoyo. Si te gustó el vídeo, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y para llegar a una audiencia más amplia. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Estoy preparando muchas sorpresas para los próximos meses, así que no te los puedes perder. Estoy trabajando en nuevos vídeos sobre temas relacionados con el mundo del espectáculo turco, así como entrevistas y análisis de series y películas. No te los pierdas. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.